Listo. Bueno, chicos, después de haber tenido la clase de ingeniería del profe Gus, vamos a lo que nos compete, que es hacer un poco de repaso. Creo que todos han estado teniendo problemas con esta figura, que es la pirámide trunca, para poder calcular la superficie, ¿sí?, de la pirámide. ¿Qué es lo que les está pidiendo? ¿Sí? Es que ustedes calculen la superficie de la totalidad de las caras que forman esta pirámide trunca. Entonces, lo importante a tener en cuenta es que esta pirámide trunca, a diferencia de una pirámide común, digamos, no termina en punta, sino que tiene una base mayor y una base menor. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es sacar la superficie de esas dos bases. Ahora bien, en muchos casos, y acá nosotros tenemos una pirámide casi, esta sería una mastaba de los egipcios, digamos, tenemos una pirámide de base cuadrada, por lo tanto es fácil o es más sencilla, pero la base de esta pirámide podría tener la forma de cualquier polígono, ¿sí? Entonces podría ser, en este caso es un polígono regular de 4 lados, pero podría ser de 10, de 20, o del tamaño que, o sea, de la cantidad de lados que nosotros querramos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Por un lado, los datos que nos están dando, y por otro lado, cuál es la fórmula, digamos, de la superficie total de la pirámide. ¿Qué es lo que dice la fórmula? Que la superficie total de la pirámide es ¿qué? ¿A alguien se le ocurre cuál sería la superficie total de esta pirámide si nosotros tuviéramos que calcular los metros cuadrados que tienen para poder pintarla o para poder revestirla de algún material? ¿A alguien se les ocurre algo o no? Sería la suma de las áreas de las bases, de la tapa y los laterales. ¿A eso se refiere o nada que ver? Exactamente, es eso. Es tan simple como eso. Sería sumar la superficie de las dos bases, o sea, vamos a ponerle así, superficie base menor más superficie, vamos a poner así, superficie base mayor más la superficie de las caras de esa pirámide. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ahora bien, en este caso, ¿qué forma tiene la superficie de la base menor? En el caso específico de esta pirámide, ¿qué forma tiene? Si es un polígono regular de 4 lados, ¿qué forma tiene? Un cuadrado. Paralelogramo. Sí, pero en definitiva es un cuadrado chiquito y el otro es un cuadrado más grande, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo todos? Y mi pregunta es, ¿qué forma tienen las caras de esa pirámide? Por el chat, nada. ¿Nada? Son un trapecio. Es un trapecio. Perfecto. Por lo tanto, ¿Y cuántos trapecios hay? 4. 4. Por lo tanto, esto sería trapecio por 4. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora bien, en el caso de esta pirámide, ¿sí? O de esta figura, ¿cómo sacaría yo la superficie de la base menor? ¿A qué sería igual? Miren, o sea, primero, ¿cómo saco la superficie de un cuadrado?
chicos, este es fácil. ¿Cómo saco la superficie? Lado al cuadrado. Lado al cuadrado. Lado al cuadrado. ¿Y se puede usar perímetro por apotema sobre 2 en este caso? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿Cuál pero ¿Quién no preguntó? era Alejandro el que al que le preguntaba. Es un alumno, Ah. profe. Tiene la No, voz para no. eso. Pensé usted que era un alumno. Inteligencia artificial es un alumno. Entonces, yo podría usar perímetro por apotema sobre 2, ¿sí? Ahora mi pregunta sería la siguiente. En este caso, voy a cruzarme para este lado. ¿Cuál sería el lado de la base menor? Chicos. 14. 14, por lo tanto acá sería 14 el cuadrado, y eso me daría la superficie. Ahora, si yo quisiera usar esta fórmula, el perímetro, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el perímetro? ¿Cómo calculo el perímetro de esa figura? Sumando los lados. Bien, entonces, ¿cuánto sería? ¿14 por cuánto? 4. ¿Qué sería? 56, dice. 56. 56, que es el perímetro. Por la apotema. Y ahora, ¿cómo sé cuánto mide la apotema? ¿Cuánto creen que mide la apotema de esta figura? Y yo se las voy a dibujar acá. ¿Sí? La voy a dibujar acá. Este es el centro, digamos, de este polígono regular. ¿Cuáles serían los radios de esa figura? Sería 24 dividido 2, 12. 24 no, porque esa es la de la base mayor, ¿no? 7. 7. ¿Por qué? Miren, chicos, porque si estos son los radios, las diagonales son los radios, la apotema es esta, ¿sí? Que va del centro a la mitad de uno de mis lados. Y si es un cuadrado y esto mide 14, ¿cuánto mide la apotema? 7, recién lo dije, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo hacer 56 por 7 dividido 2. Ahora, les pido que me calculen 14 al cuadrado, ¿cuánto me da? $196. 196 metros cuadrados, y que hagan el cálculo 56 por 7 dividido 2. ¿Y cuánto les da? 196. 196 metros cuadrados, ¿sí? Por lo tanto, cualquiera, en este caso, de los dos métodos, me daría exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora bien, yo tengo que sacar la superficie de la base 2. Perdón, Vicky. Sí. El de perímetro por apotema sobre 2, si ustedes se habitúan a usarlo, les sirve para este caso de 4, pero también para el de 5, el de 3, el de 10, el de 100.000 lados. Es el perímetro por la apotema sobre 2. Sea cual fuera el perímetro, sea cual fuera la apotema, si está bien calculado, te da. ¿Sí? En cambio, eso de lado por lado solo es aplicable al cuadrado. En el caso del cuadrilátero, de 4 lados del regular, ¿Sí? pero si no, no es aplicable. ¿Queda claro eso, chicos? Por lo tanto, en el caso, ¿sí? La que ustedes más van a usar es esta, ¿sí? Ahora bien, ¿sí?
Después vamos a hacer un ejemplo si la base fuera, en lugar de un cuadrado, fuera un hexágono, pero lo importante es que ustedes entiendan el concepto. Ahora bien, la superficie de esta base, ¿cuánto va a ser? La podemos hacer de vuelta al lado al cuadrado, que sería lo mismo que ¿qué? En este caso, ¿qué datos tendría que poner, chicos? 24. 24 al cuadrado. ¿Y cuánto? 576. ¿Cuánto? 576. 576 metros cuadrados. Esa va a ser la superficie de mi otra base. Ahora bien, y creo que acá es el problema que tienen todos ustedes, es sacar la superficie de este trapecio. ¿Cuál es la fórmula para calcular la superficie de un trapecio? ¿Alguien la sabe? Lado mayor más lado menor por altura, dividido 2. Bien. Entonces, sí, es lo mismo. Es lado menor por lado mayor, le hago un promedio, o sea, lado menor más lado mayor dividido 2 por la altura. Ahora bien, ¿cuál es la altura de ese trapecio? Si yo lo estoy viendo así, por separado, de esa cara, ¿la conozco a la altura de ese trapecio? No. 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 Entonces, la clave está en poder calcular esa altura. Ahora bien, chicos, y miren esto. Yo tengo la apotema de la base mayor y tengo la apotema de la base menor. La diferencia entre ambas, ¿sí?, me genera este lado, ¿sí? La altura de la pirámide, y si yo lo inclino, tengo lo que sería la altura, ¿sí?, de ese trapecio. ¿Lo ven ahí? La ¿La ven? apotema de la pirámide es la altura del trapecio. O sea, no la apotema de la base, la apotema de la pirámide, la que está inclinada, esa es la altura del trapecio. Entonces, la apotema de la pirámide, y acá todos tienen, o sea, todos tienen la misma designación, pero hay que entender que una es la apotema de la pirámide y la otra es la apotema de la base. Entonces, y hagamos de cuenta, digamos, y saquémosle el nombre de apotema, sino que digamos que es la hipotenusa de este triángulo que se forma ahí, ¿sí? Es la altura de mi trapecio. Por lo tanto, si yo tengo el tamaño de un apotema, el tamaño del otro apotema, y tengo la altura, ¿puedo calcular yo la hipotenusa? Sí. Y ahora vamos a dibujarla por acá abajo. Yo tengo este triangulito, ¿sí? ¿Cuánto mide la apotema mayor? ¿12 mide? 12. Menos, ¿cuánto mide la apotema menor? 7. 7. Por lo tanto, ¿cuánto mide este lado? 12 menos 7. 12 menos 7, chicos. 5. Y la altura me dice que es de 16. ¿Sí? Por lo tanto, ahora, ¿cómo calculo la hipotenusa? Dígase la apotema del trapecio. La apotema de la pirámide, perdón.
¿Sería por Pitágoras? Por Pitágoras. Entonces sería como, esa apotema sería igual a ¿qué? 16 al cuadrado 16 al cuadrado más, 5 al cuadrado. bien. Entonces, ¿cuánto me diría esa apotema? ¿Alguien puede hacerla? El cálculo. Sí, Rocío ha levantado la mano, Vicky. No sé si. Ah, Rocío, ¿cuál es la duda? No entiendo de dónde sale la raíz. O sea, según Pitágoras dice que la apotema al cuadrado es igual, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, o sea, la suma de los cuadrados de los catetos. Si yo tengo que sacar solo la hipotenusa, no la hipotenusa al cuadrado, la tengo que pasar al otro lado, al otro término, en raíz cuadrada. Tendrías Hasta que ahí. tacharle el cuadradito a la apotema. Ah, sí, sí. Se lo puse como para que ella supiera, Sí, sí. ¿sí? ¿Quedó claro, Rocío? Sí, sí, ya entendí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguien Acá, sacó? Victoria dice 16,76. 16,76. 76,30. Está bien. Sí, bueno, hagamos 76. A ver, puede ser que redondeemos, así hacemos más fácil. Bueno, por ser vos. Por ser yo. Sí, De todas solo por formas, no eso. estoy haciendo el cálculo yo, así que lo hacen, es para que pongan menos números ustedes en la calculadora. Pero por Entonces, ser vos te lo deja. ay, gracias, ya, qué buen compañero. Entonces, ahora, con este dato, que es la altura de mi trapecio, yo puedo sacar la superficie de mis caras laterales. Por lo tanto, empiezo a reemplazar lado menor de mi trapecio. ¿A qué es igual? ¿196? No. No, ese estaría elevado al cuadrado. Es a la 1 nomás. ¿Cuánto vale el lado de la base ¿Cuál? más chica? Mira, 196 es la superficie de la base menor. 14. no el lado, 14, claro, En este 14. caso es nada más que el lado. ¿sí? ¿Cuánto mide el lado mayor? 24. 24, ¿sí? A eso lo divido por 2 y lo multiplico por 16,76. ¿Cuánto me da eso? Usen los paréntesis ahí, por favor, porque si no les da cualquier cosa. ¿Alguien lo pudo calcular? Sí, 318,44 dicen por acá. 318,44 metros cuadrados. Ah, perdón, centímetros cuadrados. Son centímetros. Bueno, ¿sí? Ahora bien, ¿cuántos trapecios yo tengo en esa pirámide trunca? 4. 4. Por lo tanto, yo a esto lo tengo que multiplicar por 4. ¿Cuánto sería eso? 1273,76. Sí, con 98 medio. Bueno, más o menos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo hago a calcular la superficie total de esa pirámide trunca? ¿Qué me resta hacer? Yo calcule. ¿Sumar? Entonces sumo 1.273,76 centímetros cuadrados, que es más 196 centímetros cuadrados, que era la base chiquitita, más 576 centímetros cuadrados, que es la base grande, ¿y eso cuánto me da?
2045,76. 2045,76 centímetros cuadrados. Entonces, acá tengo, digamos, la superficie total de esa pirámide. ¿Quedó claro, chicos? Sí. ¿Sí, Pi? Entonces, en definitiva, chicos, lo que tienen que entender, ¿sí? Es, primero, que cuando acá está hablando en la superficie del trapecio, cuando habla de base mayor más base menor, está hablando de la base del trapecio, no de la base de la pirámide. Eso es importante tener en cuenta. Está hablando de la base de la figura. Esta es la base mayor del trapecio y esta es la base menor del trapecio, ¿sí? Hasta ahí, claro. Y cuando hablo de la altura, ¿sí?, de ese trapecio, que es la altura de las caras laterales de la pirámide, es esta que está inclinada, que es la apotema de la pirámide, y que yo la calculo, ¿sí?, extrayendo, digamos, este triangulito y calculando con Pitágoras esa apotema. ¿Sí? Esa altura. ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? Quizás, como dijo una alumna recién, para ver la superficie de un trapecio, decía lado menor, lado mayor, en vez de llamarle base, quizás confunde menos Sí, por eso. eso yo le puse lado y lado. Acá. Lado y lado es más, es más fácil. No, es más, claro, evita que se confunda menos con confuso. toda la superficie, claro. Pues si no puede ser superficie, que pongan la superficie de la base. Está bien. ¿Sí? Ahora bien, pasamos a esta que también les ha complicado la vida. Oh. Acá dice, calcular el volumen de material, ¿sí?, en metros cúbicos necesario para construir este elemento decorativo, ¿sí?, sabiendo que es un prisma regular hexagonal y que con un hueco cilíndrico y que B es igual a 8 metros. Ahora bien, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Es entender esa figura. ¿Y qué dato me está dando? Y acá me está dando B, ¿sí?, que si yo lo traslado acá, eso es B. Y yo digo, bueno, a ver, ¿qué es B? Y si yo me pongo a pensar y el centro de mi figura, primero que tengo que entender qué figura es. Me está diciendo que es un hexágono, o sea, es un polígono. Entonces yo tengo que recordar cuáles eran los elementos que componían ese polígono. Tenían un centro, tenía los ángulos centrales, tenían los lados del polígono, pero también yo tenía radios y apotemas. Si yo me pongo a ver el dato que me está dando, B es igual a 2 apotemas. Esa es una apotema, ¿sí?, de esa figura, y esta es la otra apotema de la figura. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Por lo tanto, ¿sí?, con ese dato del apotema, yo podría, ¿sí?, calcular la superficie de ese polígono. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que sí? ¿Qué dicen? ¿Lo podría calcular o no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? No sonaste muy convencida, te voy a decir. ¿Cómo saco la superficie de un polígono? ¿A qué era igual? Lo hicimos recién. Perímetro por apotema dividido 2. Perímetro por apotema dividido 2. Yo este dato ya lo tengo. ¿Cuánto mide esta apotema? 4. 4. Y ahora tengo que sacar el perímetro. ¿El perímetro a qué es igual? A hacer el lado 6 por el lado, que sería claro. 8. No. No.
Ahí está el error, chicos. A mí no me está dando la información de cuánto mide el lado, me está dando el dato de cuánto mide la apotema. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, a partir del apotema, ¿sí? Yo sé que el perímetro es 6 veces el lado, eso es lo que yo sé. Pero yo el lado es como simbolito de pregunta, no sé qué es, cuánto mide el lado. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, sabiendo el dato del apotema, ¿cómo puedo yo calcular cuánto mide el lado? ¿Cómo se les ocurre? Y lo separamos como triángulo, rectángulo y operamos de esa forma. Exacto, entonces yo tengo un triángulo rectángulo, vamos a hacerlo así, piqui piqui, donde la apotema es 8, esto es medio lado, digamos. La apotema es lado. 4. Ah, perdón, 4, sorry, perdón, 4, ¿sí? Esto es medio lado, y ahora bien, o sea, necesito más datos, porque así no lo puedo sacar. ¿Qué dato necesito? Podés dividir los, digamos, a sacar el ángulo central y ahí dividirlo en 2. Entonces O sea, yo hago 360. 360 grados dividido 6, me da 60. 60 grados. Y a eso lo divido en 2, entonces este ángulo me va a medir 30 grados. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ahora, ¿qué función trigonométrica me vincula el cateto adyacente con el cateto opuesto? La tangente. Entonces, la tangente de 30 grados es igual a ¿qué? A lo opuesto, o sea, sería lado sobre 4. Al lado menos, ¿sí? Sí, medio lado sobre 4. A medio lado sobre 4. Y ahora, entonces, el medio lado, ¿a qué es igual? A tangente de 30 por 4. Exactamente. Entonces, tangente de 30 grados por 4 es igual. Entonces, ¿a cuánto es? ¿Cuánto mediría ese lado? 2,3094. 2,30, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer 2,30. Por lo tanto, el lado de mi polígono, ¿cuánto mide? 2,30 por 2. Que sería 4,60, ¿cierto? Sí. Entonces, el lado va a ser igual a 2,30 por 2, que es 4,60. Entonces, ahora yo podría calcular cuánto mide el perímetro, ¿sí o no? Sí, claro, yo no me daba cuenta de que en realidad tenía que resolver como un triángulo. Pero ahora te queda claro, No, sí, ahora me quedó re claro. ¿sí? A Sí. ver, O sea, la forma de resolverlo es lo mismo si tiene 7 lados, el polígono, si esa tuerca en vez de ser hexagonal fuera octogonal o tiene 20 lados, no importa, vos siempre usás el mismo sistema. Encontramos el ángulo central, que sería 360 dividido la cantidad de lados. A ese lo dividís en 2 con la bisectriz y seguimos los mismos pasos que ha usado Victoria. ¿sí? A ver, esto mismo, ¿sí? Este mismo procedimiento, yo lo podría hacer para sacar, o sea, este mismo procedimiento lo podría hacer para sacar la superficie de una pirámide o de una pirámide trunca, si en lugar de ser una pirámide de 4 lados, fuera una pirámide cuya base fueran 10 lados, ¿sí? Es lo mismo. ¿Se entiende lo que nosotros le estamos tratando de decir? Siempre el procedimiento se repite, digamos, ¿sí? Entonces, volvemos. ¿Cuánto sería el perímetro? Vamos a hacer acá. ¿Cuánto sería el perímetro? 460 por 6. Que sería 27,6. 27,6 por la apotema que era 4 dividido 2, ¿cuánto mide? ¿De superficie? ¿Sí? 55,2 metros. 55,2 eran metros cuadrados. Bueno, ahora yo tengo
totalidad de esa tuerca, la superficie, ¿sí? De la base de esa tuerca. ¿Pero qué tiene esa base? Tiene un hueco en el medio. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿y qué datos me da? Que el hueco, ¿cuánto mide? Le da la medida del diámetro. Bueno, entonces, ¿y también me da el del radio o no? Sí, también. ¿Sí? Por lo tanto, la superficie de ese círculo, ¿cuánto sería? ¿Cómo calculo la superficie de un círculo? ¿Cuál es la fórmula? O sea, todo el hexágono que calculamos le vamos a restar, le vamos a descontar la superficie de ese agujero circular. Para Eso conocer Sería la superficie 4 del por círculo, pi por radio al cuadrado, ¿puede ser? pi No, por radio ahí al cuadrado. está, pi por radio, bueno, a ver, pi por radio al cuadrado, y ahora el radio es ¿cuánto? ¿Cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale b sobre 4? Si B era 8, 2. 2 al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto es la superficie de ese círculo? Perdón, pero b no dice 8, ¿Sí? entonces, b sobre 4, perdón, no lo había visto. Sí. Está bien. 2, está bien. O sea, pi por 4, porque 2 al cuadrado es 4, está bien. ¿Y cuánto me da eso, chicos? Me dio 12,56. 12,56 metros cuadrados. Entonces, ahora, la superficie de, bueno, no es la, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Restamos 55,2 y 12,56. ¿Y eso cuánto les da? Eh, 42,63. 42,63, sí, señorita. Metros cuadrados. Pero, vamos a hacer así. Pero lo que me estaba pidiendo era el volumen. Por lo tanto, para yo calcular el volumen de algo, ¿qué hago? A la superficie le tengo que multiplicar ¿por qué? ¿Por la altura? Por la altura. ¿Y cuánto es la altura de esa tuerca? Ahí está, fíjense abajo, a la derecha dice que es igual a b sobre 4. Miren, ahí está. 2 sería. Por 2. También 2. Entonces, ¿cuánto sería el volumen de esa tuerca? 85,26. 26 metros cúbicos. ¿Por qué lo multipliqué, profe? Disculpe. Por 2, que es la altura de esta tuerca, que me dice que es b sobre 4 también. La profundidad, digamos. Ah, ¿Sí? Si ustedes imaginan esta tuerca acostada, la base sería un hexágono, la base que está contra el piso, la tapa sería otro, y la altura sería en vertical. Pero sigue siendo un prisma de base hexagonal, por más que lo está sentado sobre una de las caras. Claro, podrían haber calculado también el volumen del prisma hexagonal por un lado y después restarle el volumen del cilindro por otro. Sí, es la misma cosa. Eso le estaba por decir ahora, que era el otro camino. Pero es exactamente lo mismo. Yo lo que hice es calculé la superficie esa y después la multipliqué por la altura o por la profundidad, pero podrían haber sacado, como dice Gustavo, la totalidad del volumen del prisma de base hexagonal, restarle el volumen del cilindro y era lo mismo, digamos. ¿Se entiende?
Entonces, cualquiera de los dos caminos les iba a dar el mismo resultado. ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó claro el de la tuerca? Sí, profe. ¿Cero dudas? Cuando la profe es buena. No. Creo que entre todos hemos hecho... Bueno, ahora bien, volvemos un poco al ejercicio que la semana pasada nos quedó sin ver, digamos, que empezamos a repasar un poco todos los temas. Entonces, este ejercicio está vinculado un poco a lo que vimos la semana pasada, que era coordenadas en el plano. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice que tengo una planta rectangular de la que yo conozco y no puedo cambiar de color, perdón, el dato del punto A, ¿sí? Y me pide determinar la superficie, el módulo, las coordenadas polares del punto B y el punto medio entre A y B. Ahora bien, el único dato que me está dando es las coordenadas del punto A. Pregunta, esas coordenadas, ¿en qué sistema de coordenadas están? ¿Cartesianas o polares? Polares, dice Rosario. Perfecto. ¿Cómo te diste cuenta, Rosario? Dice que tiene un ángulo. Exacto, tiene un ángulo. Por lo tanto, yo sé que esas coordenadas están en coordenadas polares. Así como está la información de ese punto B, de ese punto A, ¿me sirve para calcular la superficie? ¿Me sirve para algo? Voy a hacerle otra pregunta. ¿Cómo calculo la superficie de esta planta? ¿Qué dato tendré que tener para sacar la superficie de esa planta rectangular? Base por altura. Base por altura. Entonces, base por altura. ¿Conozco alguno de esos datos? ¿Ustedes qué creen? No lo conozco. La pregunta es, ¿lo puedo calcular? ¿Con el dato que me dio? Y voy a hacer sí, ¿por qué? Miren chicos, ¿por qué lo puedo calcular? Porque, si recordamos, las coordenadas polares, ¿sí? Representan lo siguiente. Por un lado, es la distancia desde el origen a un punto, ¿sí? Y por otro lado, es el ángulo conformado entre ellas. Por lo tanto, esta parte es el ángulo y por otro lado es esta distancia. Disculpa por las Sí. dudas que alguno esté siguiendo la clase por celular y no se vea mucho. Ese 176 que es ρ es la diagonal del rectángulo que va desde el punto A hasta el origen de Y ahí se las coordenadas. voy a dibujar acá. Y alfa es el ángulo que forma ρ con el eje positivo del eje X. Alfa, y esta, digamos que es la diagonal o la hipotenusa, ¿sí? De ese triángulo. Entonces, si yo tengo el dato de ρ, que es la hipotenusa de ese triángulo, y tengo el ángulo, ¿podría yo, a partir de ahí, calcular los lados de ese rectángulo? Sí, podés calcular el AB. Puedo calcular el AB. ¿Cuál sería? ¿Qué sería AB? Que sería, el AB sería el opuesto. El opuesto. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo lo calculo? Con el coseno.
que es... No, perdón. Venías bien. Venías sí. bien. Con el opuesto es el... ¿Es el Espera, nosotros coseno o el tenemos seno? 176, que es la hipotenusa. O sea, sería con el seno. Bien, entonces el seno de alfa, que va a ser igual al cateto opuesto, que vamos a ponerle AB, sobre la, vamos a ponerle ρ, porque es el dato que yo tengo, sobre ρ, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el lado AB? ¿A qué es igual a B? ¿Cómo despejo esta información? AB sería igual a qué? Durante un tiempo, Vicky, no se te escuchó, perdón. Ah, perdón. ¿Cómo calculo entonces? ¿Cómo Escuché despejo? todo. Ah, ¿Escuchaste pues, todo? Ah, bueno, será entonces el mío. no, mi internet va y viene, así que puede ser que... Entonces, ¿cómo, chicos, cómo despejo? ¿Sí? ¿Cómo calculo AB? AB sería igual a qué? AB sería igual al seno, Sí, a seno de seno del alfa. ángulo, que sería 31 grados, 43 minutos con 4,85 segundos. Voy a ponerle los puntitos por Sí, por ρ, 176. por 176. Sí. ¿Y esto cuánto me da? ¿Cuánto mide el lado AB? ¿Cuánto te dio? No sé si es Rocío, no sé quién es el que está contestando tan divinamente. Ah, Candela. Ah, Candel. Ahí lo hago y te digo. Dale. Sí, acá Victoria también está haciendo sus cálculos. Hasta ahora viene bien. No digo el resultado final, pero viene bien. Buenísimo. Me dio 92,53. 92,53. Sí, en realidad, Sí, como claro. hemos venido truncando ahí, no es 176, sino que 176. Un montón de decimales que si los ponen les da como a Rosario Gómez, que dice que es 92,70. Claro. Puse solo 176 y me olvidé de todos los Que decimales. 3, Ah, 3, 6, perdón, 5. perdón. Sí, Claro, pero es es 92,70, no, no es tanto. 92,70. Perdón. Sería lo que queda. Coma 33, perdón. No sé por qué no presté atención en los 33. No, No, bueno, yo pero es que tampoco, como me es muy confundí largo, con... Sí, lo como es muy dejamos largo, ahí. yo lo evité, bochada totalmente, así, off with the head, No. como la Y reina ya del tenemos el corazón. lado menor así. Ahora falta el lado mayor. Entonces, y ahora, ¿cómo calculo el lado mayor? ¿Cómo calculo que vamos a ponerle OB? ¿Por qué? O sería el centro, B. el origen. ¿Cómo lo Ok. calculo? ¿A alguien se les ocurre cómo calcularlo? ¿Con qué usamos Pitágoras, alguna función trigonométrica? ¿Qué podemos usar? Sí, podemos usar con la función trigonométrica, porque si recién sacamos el opuesto, sería sacar el adyacente. Exacto. ¿Y cuál es la función que te vincula la hipotenusa con el adyacente? Sería el coseno. Perfecto, que entonces sería el coseno del ángulo sería igual a OB sobre ρ. ¿Hasta ahí estamos? Y entonces eso cuánto, para sacar OB sería igual a qué? OB sería igual a qué? Ahí lo hago, profe. Sería igual a coseno del ángulo por ρ. Coseno del ángulo alfa por ρ. O sea, ¿Sí? coseno de 31 grados, 43, bla. Voy a poner así Por 1,7633. 1,763365. Tic, 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 tic.
31, ¿Sí? no 33. Ah, 30. Bueno, ves que no sé, perdón. Ves que pensé, no sé por qué, leo 33 el ángulo. Malísimo. No me Está reten. medio No me chiquitito, está muy Sí, chiquitito. no, yo estoy mirando en la tablet que es más chiquitito, entonces, ahí está, entonces. OB sería igual a ¿qué? 150 dice Victoria. Claro, da 100. 1,49999, redondeamos en 150. Por lo Bueno. tanto, ahora yo tengo los datos, ¿sí? De los dos lados. ¿Hasta ahí estamos? ¿Estamos todos de acuerdo que tengo los datos de los dos lados? De los dos lados diferentes que tiene Sí. este rectángulo. El lado Entonces, menor y el podría lado mayor. sacar, ¿sí? La superficie, que sería cuánto entonces, si yo reemplazo esta información. La Sería base sería 150 y la altura sería 92,70. 92,70. ¿Que eso les da? Victoria dice 13.905. Sí, 905 13.904,999. metros cuadrados. Entonces, acá yo tengo lo primero que me pedían, que era la superficie de la planta. Ahora después me dice que calcule el módulo. ¿Se acuerdan cómo era el módulo? ¿A qué era igual el módulo de un rectángulo? Al lado mayor sobre el lado menor. Entonces, ¿el lado mayor cuál es? Sería 150. 150. ¿Y el lado menor es? 92,70. 92,70. Por lo tanto, el módulo sería igual a 1,61. 8. 1,618. Ah, ¿Se Entonces, acuerdan de ese módulo? perdón, profe. ¿Siempre son 3 decimales? No me acuerdo. 3 o 4, digo, pero lo que les Ok. preguntó recién Gustavo, en este caso con 3 es suficiente para el módulo. Genial, gracias. ¿Les recuerda algo ese valor de 1,618? ¿Era el número áureo? exacto, era el módulo. Exacto. Módulo áureo. O sea Chicos, nosotros acá estamos trabajando con pocos decimales. Acuérdense que en Moodle tienen que trabajar con todos los decimales, ¿no? Sí, lo estamos haciendo con menos decimales simplemente para no tener que escribir tanto. Pero Pero, ustedes no tienen que escribir, trabajan con todos los de la cálculo. ¿sí? Y si los tienen que bajar a papel, escríbanlos a todos. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué me pide? Las coordenadas polares del vértice D. Ahora bien, y quiero simplemente que hagamos, chicos, una cuestión sin tener que hacer tanta matemática, vamos a pensar, a hacer lógica, sentido común, ¿sí? Sí. Las coordenadas polares están formadas por la distancia ρ, que es la distancia del origen al punto. ¿Cuál sería la coordenada, cuál sería el dato de ρ en este caso del punto B? ¿150? 150, ya lo habían calculado, era como súper fácil. Y si el otro dato, ¿sí? Que yo necesito para armar la coordenada es el ángulo que se forma entre el eje polar y ese ρ. ¿Cuál sería el ángulo que se forma acá? La pregunta sería, ¿tengo ángulo? Acá. ¿Hay algún ángulo? El alfa, digamos. 0. El alfa. Sí, Pero, muy bien. ¿sí? Por lo tanto, sin tener que hacer mucha matemática, lo pude calcular. Y si yo tuviera acá un punto C, ¿cuál sería la coordenada de ese punto C? ¿Cuál sería el ρ?
Si es del origen a ese punto, la distancia del origen a ese punto. Sería 92,70. Perfecto. ¿Y el alfa? ¿Cuál es el ángulo? 90. 90 grados. Sí, muy bien. Entonces, sin hacer mucha matemática, simplemente usando el sentido común, ¿sí? Yo lo pude hacer. Ahora bien, me dice, el punto medio, la coordenada del punto medio entre A y B. Y pensemos, el punto estaría ahí, más o menos, ¿sí? Para los que no lo ven, perdón. Entonces, sin hacer matemática y pensándolo racionalmente, ¿cuál será la coordenada en X de ese punto? ¿La mitad? En X. La mitad La, de qué. la coordenada en X de ese punto. ¿A alguien se le ocurre? ¿Hay algún otro punto en el gráfico que esté a ¿Qué la misma, que tenga la misma 150. abscisa? 150, tal cual, o sea, porque no queda otra, o sea, no queda otra. Entonces, Porque está arriba de B, en la misma altura de B y de A, a la ¿sí? misma distancia, digamos. Por lo tanto, el AB medio va a tener un X que va a ser 150, no me queda otra. ¿Por Sí. qué es? Me perdí ahí. Porque, a ver, está exactamente sobre la misma línea, están en la misma dirección. A la misma distancia del origen. A la misma distancia del origen en X. En horizontal, ¿sí? ¿No? Sería la misma distancia del eje Y. Claro. El punto Y a A la misma distancia está a del eje Y, 150 digamos. metros del eje Y. El punto La medio misma está a coordenada en X, ¿sí? Bien, 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 bien. Y ahora, a ver, sin tener que hacer mucho cálculo, pensemos, ese punto, ¿qué coordenadas tendrá en Y? Si yo tengo la de B y la de A, la de B era Y 0. ¿Y esta era cuánto? 92,70. Por lo tanto, ese punto, ¿cuál sería ¿Sería cuál? El y medio, la mitad de eso. 46,35. Perfecto, es el promedio entre la cota del A y del B. Entonces, ¿cómo? O sea, simplemente pensando, ¿cómo calculábamos? En este caso era muy fácil porque era una línea recta, o sea, estaba casi como que me lo estaba recantada las coordenadas. Por ahí es más difícil. Entonces, ¿cómo calculaba el punto medio? Era la coordenada de un punto en X más la coordenada del otro punto en X, dividido 2. Si la coordenada en X era 150 y esta era 150, 150 más 150 son 300, si los divido en 2, ¿cuánto es? 150. 150, ¿sí? Entonces, por eso es que me dio lo que me dio. Y en este caso, en Y, yo tengo la coordenada 1, que va a ser esta, que es 0, esta era 91,70, la dividí en 2 y me daba los 46,36. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿El porqué de lo que hicimos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, ¿podríamos haber hecho para sacar el punto medio en Y? Viste que nosotros sacamos que era 92,70 y que el A es 176. Por ejemplo, que lo tomo como si fuera unido. No, el A no es 176. Esta diagonal es 176. Ah, bien, ahí está. Claro, no, entonces no podría. Bien. ¿Se entiende? Sí, ahí está. ¿Sí? Me olvidé que era la diagonal. ¿Sí? Entonces,
Por eso les digo que en este caso era fácil, porque yo los datos los había calculado al sacar los lados. Entonces, ¿quedó claro, chicos, este ejercicio? Sí, profe. Bueno, acá esto está prolijamente hecho todo lo que yo no hice. Ahí está. Bueno, eso es todo lo que acabamos de hacer. Calcular de un prisma recto. ¿Este lo agregaste vos recién, Gus? Ese lo había agregado porque Cristina. Natanael había pedido eso, nada más. Está. Pero ya Bien. está, es lo que viste al principio, en definitiva. Bueno, listo. Vicky, son las 4:30, ¿querés que hagamos un alto? Dale, hacemos un alto. Hagamos un alto en el camino. Y si querés, sigo yo después. Bueno, así sí. descansás vos. Dale, no, estoy por ahora, vengo bien, vengo